Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que nos visitan. Espero que se sientan muy amados, bienvenidos y edificados. Voy a orar un minutito y bueno, yo les comentaré un poquito de qué va la cosa hoy. Señor, simplemente queremos pedirte que este tiempo sea, de honra a tu nombre, sobre todo. No solo que tu palabra, sino que tu persona sea exaltada y mi pedido en particular es, ser a veces un abrazo al cansado y al cargado, a veces una confrontación amorosa, a veces una reflexión introspectiva, pero sobre todo que ser fiel a tu voz a través de mis pensamientos, de mi acento y de lo que puedo ofrecer. Eso te pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por si no lo saben, Ángel muy amablemente, como cada domingo, ha repartido una hojita. En esa hoja no tienes que poner ningún dato personal. Solamente si hay algo durante el mensaje, alguna cita, algún texto, alguna idea que te llame la atención, puedes anotarla. Y luego al final de la reunión veremos qué has escrito, a ver si prestaste atención o no. No. Si te sirve y puedes llevarlo y pensarlo, solamente eso. Muy bien. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Vamos a ver solamente 3 versículos. Es un texto muy, para mí, relevante. No vamos a poder entrar en detalle, pero creo que hay varias ideas que creo que podemos conversar y reflexionar un poco. Lo leo brevemente. Dice el versículo 15 del capítulo 16. Jesús, hablando con sus discípulos en la intimidad, brevemente el contexto es: la fama de Jesús ha adquirido fuerza, ya no es un desconocido en Galilea, y muchos lo comienzan a reconocer, comienzan a oír de su nombre, es conocido por ser un gran maestro, por hacer milagros, y la gente ve en Jesús un hombre que sale del molde, que no es común ni corriente, pero aún no saben en qué categoría ubicarlo, quién es exactamente. Hay grupos muy variados. Algunos le dicen que él es una supuesta reencarnación del profeta Elías, otros dicen que es o un segundo Juan o un segundo profeta nuevo que viene a traer una enseñanza nueva. Entonces la gente no sabe bien cómo definir a Jesús, no tiene un título. Vieron que ahora están muy de moda los tags. Los tags en inglés significan etiquetas, ¿no? Es como te ponen en internet, tú pones, entras a Zara y pones verano y ese es el tag, toda la etiqueta, todo el catálogo de verano. Pero para Jesús no hay una etiqueta, un tag específico. Entonces era difícil para sus oyentes identificarlo. Y Jesús le traslada esta pregunta a sus discípulos y le dice el versículo 15: ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, muy oportunamente, lleno del Espíritu, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que yo quisiera un poco conversar en esta mañana es, para nosotros, ¿quién es Jesús? Para nosotros, para el mundo, para la cultura en la que vivimos y para el entorno en el que funcionamos, ¿quién es Jesús? Este texto, particularmente los especialistas, los expertos en el texto bíblico, identifican como el texto central de todos los evangelios, de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelistas adoptan una estructura piramidal, se les llama, es decir, comienza la narración, muy simple, miren Mateo, comienza genealogía, nacimiento, presentación, bautismo, Juan es encarcelado,
comienza a predicar el arrepentimiento, comienza a hacer milagros, parábolas, milagros, parábolas, milagros, parábolas, llega al tope. Lo conoce todo el mundo, la gente lo ama. Ya empieza a haber un poquito de resistencia a los fariseos. Y aquí, dice Jesús, es necesario que vaya a Jerusalén y sea perseguido por los ancianos y los escribas. A partir de aquí viene la senda descendente. Jesús sigue haciendo milagros y sigue enseñando, pero la resistencia ya es mucho más fuerte. Ya no vemos a un Jesús tan victorioso, por así decir. Vemos a un Jesús siendo resistido. Entonces, por eso se le llama estructura piramidal, porque llega al pico de su reputación y a partir de ahora comienza lo complejo del ministerio de Jesús. Es el camino a la cruz que, de hecho, muchos evangelistas dedican casi la mitad de su contenido a las semanas finales de la vida de Jesús y a los 30 años anteriores le dedican apenas unos pocos versículos. Por eso este versículo es central. En el siglo XVIII y finales del XVIII, principios del XIX, los académicos, teólogos e históricos, en el pleno auge de la modernidad y de la iluminación, se hicieron justamente esta misma pregunta. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue realmente Jesús? Y se dio origen a lo que se conoce al día de hoy como la búsqueda del Jesús histórico. ¿De qué trata esta búsqueda, básicamente? Tenemos que conocer al verdadero Jesús fuera de los relatos bíblicos. ¿Por qué? Porque los relatos bíblicos no son fiables. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es un texto religioso, es un texto fanático. Entonces, si logramos despojar a Jesús de todos los mitos, de todos los milagros, de todo lo sobrenatural, si vamos a las fuentes históricas originales y lo entendemos en su marco, vamos a descubrir al verdadero Jesús. Esta investigación académica, que duró aproximadamente más de 2 siglos y al día de hoy se sigue discutiendo, prácticamente podemos resumirlas en 3 respuestas, en 3 posibles soluciones ante esta búsqueda del Jesús histórico. C.S. Lewis va a resumirlo de esta forma. Él propone el siguiente trilema. Si esto me funciona, ahí está. C.S. Lewis propone que hay 3 respuestas posibles a la pregunta ¿quién fue Jesús? La primera es, Jesús fue un loco, un maníaco. Básicamente no era consciente de lo que estaba haciendo, no sabía en qué se estaba metiendo, sufría alucinaciones divinas. Mira, de hecho, hay personas que literalmente sufren de, cuando tienen fiebre alta o lo que sea, o algún trastorno, de que hablan con Dios o que Dios se le aparece o lo que sea. Bueno, Jesús cabe dentro de esta categoría, pero su convicción era tal que convenció a su grupo, a sus discípulos, de esto. La segunda opción es, Jesús fue un mentiroso, casi un psicópata. Él convenció a los galileos con los que lo seguían de que él era hijo de Dios, pero en verdad no lo fue. Era un simple hijo de carpintero que vio la oportunidad y, bueno, aprovechó su poder. No le salió del todo bien, pero bueno. O la tercera opción es, no, Jesús fue realmente quien la Biblia nos presenta. Jesús realmente fue el Hijo de Dios y Él es realmente quien es el camino, la verdad y la vida. Esas son las 3 respuestas a la pregunta, a la búsqueda del Jesús histórico. Ahora, obviamente, hoy nos vamos a centrar en la tercera opción, que es la que más nos interesa. Y creo que la Biblia nos va a dar 2 vías diferentes, 2 rutas, 2 avenidas por las cuales podemos descubrir y conocer al verdadero Jesús. Así que lo primero que veremos en esta sección es Jesús, el Logos. Yo sé que para muchos esta palabra les resulta familiar, o la han oído o empleado en algunos casos. Me gustaría rápidamente ver de qué se trata. ¿Qué tal si me acompañan al Evangelio ahora de Juan, capítulo 1? Vamos a leer brevemente los primeros versículos. Hoy intencionalmente no quise agregar el texto para poder viajar un poquito por nuestras Biblias. Dice el capítulo 1, los primeros versos: en el principio ya existía el verbo, es decir, el Logos. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.
Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. En este prólogo al Evangelio de Juan, el evangelista tiene en mente dos públicos diferentes, dos oyentes, dos cosmovisiones distintas. Por un lado, está hablando a judíos. Si uno lee Evangelio capítulo 1 y lee Génesis 1, va a ver muchísimas similitudes, enormes. ¿Cómo fue creado el universo según el relato de Génesis? Dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Juan nos indica, en los primeros versículos, Jesús es el verbo, es la voz creadora. Cuando Dios dijo, es Jesús. Jesús y Dios son una misma persona y Jesús es el poder creador. Esa es la referencia que Juan está haciendo a los judíos. Pero emplea un término muy curioso. Nosotros, por supuesto, por la distancia, no podemos quizás asimilarlo del todo. Pero la palabra logos es pura y exclusivamente única de los griegos. ¿Y qué significa logos para los griegos? Bueno, es un término muy amplio, realmente, pero en resumen, podríamos decir que el término logos considera que este verbo, esta palabra, implica la fuerza que gobierna el universo y que le da coherencia y sentido a la existencia. Se refiere a la razón, al orden y a la palabra. Por eso, casi todas las ciencias que estudiamos en la actualidad terminan con la palabra logía. ¿Por qué? Porque es darle coherencia, sentido, razón, estudio, verdad, propósito a todas las ciencias que estudiamos, a toda metodología. ¿Entiende? Entonces, por eso, el logos para los griegos no era solamente un sistema de comprensión, tiene que haber una fuerza para ellos, no tiene que haber quizás un ser superior, un Dios desconocido, no sabían bien, era el logos, es lo que le da fuerza y sentido y coherencia absolutamente a todo. Aquello que está por encima y une todas las cosas, eso para los griegos era el logos. Juan hace algo magistral aquí y está uniendo mundos, está conectando a los judíos y a los griegos, está diciendo, Cristo es la respuesta que ambos están buscando. Al mismo tiempo, Pablo va a decir más adelante en sus dos epístolas, para los judíos Jesús es piedra de tropiezo y para los griegos es locura. Es decir, no les cabía en la mente cómo que el Logos se hizo carne. ¿Cómo que Dios tiene un hijo? ¿Cómo que Yahweh, ese Dios tan perfecto y santo que habita en las alturas, que no podemos verle, camina acá en Galilea y va a pescar? No tiene sentido para la mente judía. Por eso este prólogo es tan relevante y tan potente. En la introducción a la epístola a los Hebreos, el autor dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y la idea que intenta aquí el autor de este libro es, antes Dios se fue revelando a trocitos pequeños. Le hablaba un poquitito del profeta, un día a Jeremías, otro poquito a Isaías, otro poquito a Juan, otro poquito a pedacitos, de diversas formas. Pero ahora, ese pequeño puzzle que los profetas estaban armando, no es que ahora vemos el retrato de Dios. Ahora, la persona retratada sale del cuadro y camina entre los hombres. Él no es solamente, miren, aquí está la impresión en 3D de Dios. No. Que tiene sangre, que piensa, que come, que actúa, que vivió entre ellos, que vieron su gloria. ¿Ven la fuerza que tiene este relato y esta introducción? No hay persona, no hay forma, no hay figura. De hecho, los hebreos tenían una palabra, un nombre para referirse a Dios que ni siquiera lo podían pronunciar. Nosotros intentamos ponerle Yahweh porque ni siquiera tiene vocales. Porque no hay forma de encerrar a Dios, no hay un nombre que encierre su persona. Pero sí hay un cuerpo de un Galileo
en el que habitó toda la plenitud del Padre. ¿Ven la fuerza que tiene esta introducción? Por eso Jesús es la revelación perfecta. Y los evangelios, en este cuadro que vemos, a los potenciales 4 evangelistas ahí luchando a ver cómo escribimos, cómo lo presentamos, nos ponemos de acuerdo, quién escribe esta parábola, quién no. Bueno, esta idea, los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo se esforzaron al máximo de no solamente registrar una especie de biografía, sino de probarle a todo lector, a todo judío, romano y griego, Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es el Logos. Ahora, cada evangelista tiene una particularidad. Imagínense a Jesús como si fuese un objeto, un cubo, y tiene diferentes caras. Por ejemplo, Mateo va a mostrarnos a un Jesús muy judío, sumamente judío, y lo que vamos a ver permanentemente es como fue dicho por el profeta, como fue dicho, para que fuese cumplido, para que fuese... La idea de Mateo es, los judíos tienen que ver de que todo el Antiguo Testamento habla acerca de este Jesús. Yo no me estoy inventando ningún Mesías. Este Jesús es realmente el Hijo de Dios. Pero Marcos va a hablarle, probablemente, lo más seguro, a un público mixto entre judíos y romanos. Entonces nos va a mostrar a un Jesús de carne y hueso, pero a diferencia de un gobernador emperador romano, de un César, nos va a mostrar un siervo sufriente. Nos va a mostrar a un Jesús entre la gente. A un Jesús que aún haciendo milagros, se ve cargado, se ve agotado, no tiene espacio, no puede dormir. Nos va a mostrar a un Jesús totalmente radical y al mismo tiempo cercano a la cultura romana. Lucas, en cambio, nos va a mostrar a un Jesús maestro. ¿Por qué? Porque Lucas es griego. Y Lucas le va a hablar a un público griego. ¿Y qué buscan los griegos? La filosofía. Entonces yo le voy a mostrar que todas las enseñanzas de Jesús tienen sentido y que Él es el que le da coherencia a todo. Y por último, por eso Juan no cabe dentro de los sinópticos, tenemos el Evangelio que busca ser universal, que busca llegar a todo público y probar a lo largo de todo su relato que toda esta historia ha sido escrita para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, Jesús no es solamente judío, Jesús no es solamente el Mesías de los romanos, no es el Mesías de los griegos, es el Mesías de los españoles, de los argentinos, de los colombianos, de los coreanos, de todos. Y aunque cada evangelista nos muestra una figura real de Jesús, yo necesito ver todas las caras. Porque Jesús, tal como me lo presentan los evangelistas, no habla un solo idioma. No es solamente adaptable a una cultura o a una cosmovisión. Es mucho más amplio que eso. Entonces, ahora quiero que veamos la segunda parte, y es el Evangelio, la buena noticia de la venida de Jesús al mundo, es un diálogo. ¿Qué significa que sea un diálogo? En Cristo tenemos la revelación completa de Dios. Pero esto no significa que podamos poseer totalmente esa revelación. Yo sé que puede parecer un poco extraño, pero si me dan unos minutos voy a intentar explicar qué quiero decir. Claramente, el Padre ya se ha mostrado plenamente en el Hijo, en Jesús. Ahora, eso no implica que como seres humanos podamos absorber, poseer o aprender todas las ramificaciones de esa revelación. Las palabras de Dios son inmutables, son perfectas y no varían, eso es totalmente cierto. Pero nuestras interpretaciones no lo son del todo. Si decimos que la revelación está incompleta, es decir, de que la Biblia no es perfecta y le faltan cosas, nos deslizamos por la senda de los herejes. Si creemos que la revelación puede ser poseída completamente, nos encaminamos por la ruta de los orgullosos. Imagínense un Dios infinito. O sea, si es que pueden ilustrar en su mente la infinitud. Y ese Dios infinito y eterno lo puedo poner en un Word y guardar en mi ordenador. ¿Tiene sentido eso? Yo estoy haciendo actualmente mi tesis en interpretación bíblica, porque es lo que más me apasiona. Es decir, quiero saber interpretar lo más preciso el texto posible.
desde la página 1 tengo que reconocer, no nos ponemos de acuerdo, chicos. O sea, no hay forma de que podamos asegurar a ciencia cierta de que todos los misterios de Dios pueden ser resueltos y respondidos. Lamentablemente no. Le guste a quien le guste. Esto no atenta contra la verdad ni contra la excelencia de Dios y su palabra. Esto solamente nos pone un límite a nuestro orgullo. Y nos recuerda que Dios llamó a los necios, a los que no conocen y en los que no los buscaron. Pretender conocer y abarcar a Dios en nuestra corta vida, con nuestros limitados recursos, con nuestro lenguaje caído y con nuestras culturas corrompidas, no digo que no deba hacerse el esfuerzo, en absoluto, si no, no estaría haciendo esta tesis, pero no creo que sea posible, al menos por ahora. Walter Brueggemann es un teólogo americano, especialista en el Antiguo Testamento, dice algo que me parece muy interesante. Hemos sido hechos a imagen de Dios, y tal vez no exista para nosotros investigación teológica, es decir, un estudio de la Biblia y de Dios, más importante que la de discernir qué Dios es ese a cuya imagen hemos sido hechos. Hay dos formas de llegar a Dios, o hay dos formas de acercarnos o tantear a ciegas un poquitito cómo es Dios. Una claramente es la revelación de su palabra, y la otra es estudiar un poquitito al ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque somos una copia a escala. Somos una réplica imperfecta, limitada, pero que tiene su origen en el Padre. Entonces, tenemos dos vías. Por un lado, puedo ir a la vía de la revelación de Dios, cómo se dio a conocer al mundo, y cómo nos ha creado, y cómo, conociéndonos y entendiendo cómo funcionamos, podemos quizás percibir algo acerca de Él. Entonces, yo quiero que ahora hagamos un poquito de reflexión y nos permitamos pensar un poco en cómo el arte es una herramienta muy útil para expresar el pensamiento y nuestra cultura. Este es un cuadro del siglo XX de un Jesús africano. Como lo ven, es un Jesús negro. Pregunta, ¿qué color de piel tenía Jesús? No tengo idea. La mayoría de los judíos son de tez blanca, generalmente, pero de ahí a grabar sobre piedra que Jesús fue blanco, no lo sé. Y les voy a decir algo, para mí es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Dios, como para los musulmanes el Islam, Alá solamente habla musulmán, perdón, solamente habla árabe. Dios adopta la forma, en el sentido de que puede ser entendido y abrazado por cualquier cultura. Entonces, los creyentes de distintas partes del mundo comienzan a expresar su fe y a identificarse con este Dios en sus propios términos. Y cada individuo que se acerca a la revelación de Cristo la interpreta, la enriquece con matices propios, se deja atravesar por ella y le agrega color y forma. ¿Se imaginan si los únicos que interpretasen la Biblia fuesen alemanes? Sería muy aburrido, les aseguro. Muy complejo, súper académico, súper filosófico. Ahora, si fuesen solamente latinos, pongamos cumbia y a bailar, porque... Pero, ¿y si fuesen nórdicos, qué pasa? ¿Serían vikingos? No, pero quizás serían una Biblia más centrada, ¿no? Más, no sé, sistemática. ¿Y si quizás fuese un poco de todos? Porque, al fin y al cabo, ¿quién otorgó la lengua al hombre? Supongamos que el relato de la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas. ¿Qué? ¿Los hombres fabricaron sus propias lenguas en un segundo? ¿O acaso Dios le dijo, tú vas a hablar este idioma, tú este? ¿Quién inventa el idioma? ¿Quién le pertenecen las lenguas? ¿No será que cada lengua tiene algo que ofrecer y algo nuevo que enseñarnos? Por ejemplo, en el siglo XVI, un jesuita italiano viajó a la China y comenzó a llevar obras artísticas para comenzar a expresar su fe. Recuerden que la fe católica algo que tiene es que
las imágenes adoptan mucha fuerza y ha sido muy útil para gente que no tenía ni idea de cómo leer, ni estaba preparada ni formada. Las imágenes son un canal muy, muy fuerte y efectivo de transmitir verdades muy profundas. Entonces comenzó a llevar arte cristiano a la China. Y los chinos dijeron, ¿y por qué? ¿Jesús puede ser chino también? Claro que sí. Y comienzan a retratar un Jesús en la famosa Última Cena con un contexto asiático. Y esto no tiene que ser un motivo, hay que entender, decir, no, yo no estoy diciendo que eso sea la realidad, estoy diciendo, está enriqueciendo, le está dando forma, variedad, color a la verdad cristiana. Pero hay más. En Latinoamérica, a lo largo de la historia, la Iglesia se ha inclinado principalmente, a la hora de entender y pensar a Jesús, en dos extremos muy opuestos entre sí. Por un lado, tenemos al Jesús emperador. Tenemos al Jesús de Apocalipsis, si quieren. El que viene con poder, con sus ejércitos, que gobierna, que va a reinar por toda la eternidad. Y esa fue la imagen de la colonización europea en América. Pero ese Jesús no empatiza con el mestizo que vive oprimido y que es esclavo. ¿Cómo va a ser? O sea, mi Dios es ese, pero ¿cómo va a ser mi Salvador si si supuestamente viene a conquistarme a mí? No, es contradictorio. Pero la Biblia nos muestra también a un Jesús sufriente, a un Jesús que llevó la cruz resignado, sufriendo y llevando en sus espaldas el Calvario. ¿Y cuál es la imagen correcta de Jesús? ¿El siervo sufriente o el emperador victorioso? Las respuestas son las dos. Nosotros, por nuestras tendencias, tendemos a maximizar una figura y minimizar a la otra. Pero la realidad es que necesitamos ambas. Y por eso necesitamos la riqueza que cada cultura tiene para ofrecer. De hecho, aquí en Andalucía sucede exactamente lo mismo. En las procesiones vemos al Cristo mutilado, herido, con un rostro demacrado, desnudo, pero cubierto con ropas de oro en algunos. De hecho, si no, yo no estoy equivocado, las procesiones originalmente eran para la élite social de Andalucía. ¿Por qué existe la tribuna de los pobres? Porque era el único sitio donde la gente de a pie podía ver, bueno, a ver qué pasa en esta ciudad, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿El Jesús que se viste con lienzos de oro o que está desnudo y herido? Y por algo quizás afecta a toda nuestra cultura, no solamente a un pequeño grupo. Porque tiene un espectro muy amplio. Entonces, esto tiene que quizás ayudarnos a pensar con qué lentes estoy viendo a Dios. Søren Kierkegaard, filósofo padre casi del existencialismo, dice, un individuo, por muy excepcional que sea, por muy inteligente, por más que haya estudiado teología toda su vida, nunca dejará de ser a la vez hijo de Dios, de su época, de su nación, de su familia y de sus afectos. Solamente enraizado en todo ello, será dueño de su verdad. Es decir, todos nosotros somos expertos en el Jesús que creamos a nuestra imagen y semejanza de nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Yo te puedo explicar a la perfección, para mí Jesús le gusta Messi, mira fútbol, toma mate y bueno, ahora lo estoy reevangelizando a español, pero si para mí Jesús fuese un ser humano y yo tendría que representarlo y no me lo imagino, no sé, cortando leña en el norte. O sea, no es el Jesús que yo veo, es otro tipo de Jesús. Y si un español se lo tiene que representar, lo vería más yendo de tapas que en una biblioteca, no sé. No estoy diciendo que no lean aquí, perdón. Pero cuidado. Me van a decir que ahora, en pleno agosto, ustedes se mueren de ganas de ir a la biblioteca. Vamos.
Sí, sí. Se amontona como en el metro, ¿no? Por dentro. Madre mía, perdón. Pero bien, no me dejan pasar una, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Otro autor, otro teólogo muy lindo, Henry de Lubac. Esto me encanta, dice. Hasta que no haya sido traducida, leída y meditada la escritura, ¿no? En todas las lenguas de la tierra, para su plenitud y su armonía, la Iglesia tiene necesidad de todos los aportes del mundo. Cada revelación, o sea, cada cultura lee la escritura a través de su propia impronta cultural. El enfoque especial que cada etnia aporta a la cosmovisión global puede desentrañar aspectos que a otra cultura le resultan indescifrables. Conozco misioneros, incluso en Argentina, que a la hora de compartir la Santa Cena que acabamos de celebrar, no saben, o sea, no pueden usar el pan. ¿Por qué? Porque no existe el pan en ciertas comunidades aborígenes de Latinoamérica. No tienen absoluta idea de lo que es. Entonces, Jesús pasa de ser el pan de vida a ser la yuca de vida. Y en otras aldeas donde no existe el cordero, no existen los corderos, Jesús, y esto un judío se arranca los pelos, pero Jesús pasa a ser el cerdo de vida, porque no conocen otros animales. Pero esto no atenta contra la verdad final y perfecta de Dios, sino lo que hace es contextualizar, en vez de lo que Juan hizo, está usando un término pura y exclusivamente filosófico y griego. Probablemente los primeros judíos que leyeron luego decir, no, este Juan perdió la cabeza, ¿qué está diciendo? Pero ese es el objetivo, es el que le da coherencia y sentido a todo. Porque toda la verdad pertenece a Dios. No es que vamos aprendiendo algo nuevo, no es que hay algo oculto de la Biblia que aún no se ha revelado, sino que nosotros, progresivamente, esto lo dice John Stott, vamos descubriendo mejor a Dios. Nuestra cosmovisión pasa a ser más global en lugar de algo nuevo, novedoso. Con más cuerpo, con más sentido. Y pensemos en esto también. Cuando vemos en los evangelios y vemos a Jesús enseñando, hablando y dando consejos, Jesús no decía, a ver, abran el tomo 4, párrafo 7, vamos a ver ahora la ontología del recurso. ¿Vieron cuando un sembrador sale a sembrar? ¿Vieron que estira la semilla? Bueno, algunas semillas caen aquí, otras allá. Aquí no da fruto, aquí un poquito. ¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando el lenguaje de la gente de su pueblo. Le habla al carpintero, le habla a los pescadores, a los agricultores, a las mujeres que están en la casa. Usa a los niños para revelar un lenguaje celestial, emplea un vocabulario terrenal. Estoy seguro que si Jesús hubiese venido en nuestra era, quizás hablase como un programador, como un técnico, como un instalador de equipos, como un repositor, como un agente inmobiliario. Intentaría llegar al hombre de a pie y a la mujer, por supuesto, de a pie. Y quizás esta sea la clave que nos permita alcanzar con el Evangelio al mundo. Pero para alcanzar al mundo es necesario oír lo que el mundo dice y dialogar. La pregunta es, ¿permitiremos que las voces de nuestro prójimo nos edifiquen? ¿Vamos a permitir sentarnos y a escuchar qué tiene el mundo para decir? ¿Qué tiene mi hermano para decir? Jesús se tomó 30 años para escuchar, para aprender, para relacionarse, para observar. Jesús no comenzó su ministerio a los 12 años. De hecho, el 88% de su vida se la pasó viendo y trabajando.
con 3 años le alcanzó para partir la historia en dos. Entonces, quizás el desafío sea dialogar. La Biblia nos presenta el monólogo perfecto de Dios con su palabra, con su pueblo. Es decir, aquí está el monólogo de Dios, hablando a través de decenas de escritores. Dios se revela. Al mismo tiempo, la iglesia, o sea, cada creyente en cualquier lugar y sitio del mundo, donde haya 2 cristianos que reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, que crean en que ha nacido de la Virgen María, que vivió con justicia, que fue sacrificado por nuestros pecados, resucitó al tercer día, se levantó de la tumba y prometió que volverá, eso se llama ortodoxia en el cristianismo. Eso es innegociable. Todo aquel que afirme creer eso, se convierte en iglesia. Y todo aquel que no solamente afirme y abrace esta verdad, sino que se esfuerce por ser fiel al Jesús que lo salvó, automáticamente se constituye en iglesia. Sean 2, 3 o 400.000. Y donde hay una iglesia, entonces hay un diálogo. Entonces Jesús empieza a hablar a través de todos nosotros. Y el verbo, que en Juan se hizo carne, ¿sí?, ahora habita en seres humanos imperfectos, pero regenerados por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos llenos del Espíritu Santo, aún siendo imperfectos, y aún con nuestro vocabulario y aún con nuestro lenguaje caído, Dios sigue hablando al mundo. Quiero leerles algo de Philip Yancey. Cada vez estoy más enamorado de este autor. Me siento muy identificado con él, así que se los comparto. Él está hablando aquí de su experiencia cuando fue estudiante en un instituto bíblico. Y dice, desearía haber tenido más humildad durante aquella época. Llegué aquí como estudiante porque pensaba que teníamos la verdad. Más tarde me enteré de que la pequeña parte del mundo que los evangélicos comprenden, un poco menos de 1/3 del mundo se identifica como cristiano. De ellos, casi 2/3 son católicos, ortodoxos o casi católicos. De los cristianos restantes, apenas el 10% de la población mundial, muchos no aceptarían la etiqueta de evangélicos. He aprendido a apreciar otras tradiciones de la fe. Mientras escribí un libro sobre oración, aprendí más de los católicos de que cualquier otro grupo. Después de todo, ellos dedicaron decretos enteros a aquella práctica. De manera similar, aprendí del misterio y la reverencia a través de los ortodoxos orientales. En música, adoración y teología, me enseñaron sobre el mysterium tremendum, involucrado cuando simples seres humanos se acercan a Dios. Una lección difícil de aprender en iglesias evangélicas en donde la adoración es liderada por guitarristas en pantalones cortos y remeras desalineadas que viste son gorras hacia atrás. Viniste bien, ¿no? He llegado a la conclusión de que Dios no supervisó el tortuoso proceso registrado en el Antiguo Testamento. Y Jesús no dedicó su vida laboral entre 12 judíos, solo para redimir a los evangélicos. Algo más grande estaba en marcha, y ese algo debería inspirar humildad. No me malinterpreten. A diferencia de algunos amigos míos, yo no desprecio la palabra evangélico, ni tampoco la confundo con la caricatura que hacen los medios de los evangélicos fanáticos de derecha. La palabra significa buenas noticias, y he visto esas buenas noticias en más de 50 países en donde misioneros y trabajadores de socorro mal pagos llevan sanidad, educación, justicia y ayuda práctica a los más desfavorecidos porque creen que al hacerlo sirven a Dios. Los evangélicos pueden hacer cualquier cosa, me dijo un amigo, que los recluta para trabajar dentro de la ciudad de Chicago. Pero luego me advirtió, el desafío es que antes debe suavizar sus actitudes críticas para que puedan ser efectivos. Reconocer que necesitamos unos a otros, no estoy hablando de universalismo ni de un ecumenismo tampoco ridículo, pero creo que la Iglesia de Cristo debe ser caracterizada por la humildad y la unidad. Después de todos a ellos fuimos llamados. Y con eso quiero llegar al último punto de este mensaje. Y es, la iglesia invisible, la iglesia universal, que no tiene denominaciones ni tiene tags, no tiene etiquetas, solamente tiene las arras del Espíritu,
Es una gran multitud que nadie puede contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Esta es la imagen final que la Biblia nos muestra de la iglesia. De toda lengua, tribu y nación. Ese es el ideal, el perfecto. En el mientras tanto, estamos aquí, a veces peleándonos o distanciándonos. La petición del Hijo fue que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero también es nuestra responsabilidad. Debemos perseguir esta imagen que la Biblia nos presenta. Jonathan Sacks, quien es un judío ortodoxo, dice: el desafío religioso supremo consiste en ver la imagen de Dios en alguien que no está hecho a nuestra imagen. Es fácil la unidad entre personas que comparten mismas culturas, pensamientos, ideologías políticas, estado social, económico. Es súper sencillo. Los fariseos lo tenían. No por eso honraban a Dios. De hecho, los cobradores de impuestos también se amaban y se reunían entre ellos. Ahí no hay desafío alguno. Eso no es evidencia de espiritualidad ni de real cristianismo. La evidencia mayor de que Cristo habita en nosotros es que la unidad trasciende nuestras diferencias. Cada uno de nosotros esconde y demuestra parte de la imagen de Dios. Y esto no se manifiesta de igual manera en ninguna otra persona. Algunos son un reflejo más o menos fiel de esta imagen, mientras que otros se han alejado tanto del modelo que cuesta encontrar algún vestigio. Voy a ver si me da tiempo, quiero leerles una pequeña historia que también se encuentra en este libro. Dice así: no hace mucho tiempo atrás, George, mi amigo, sufrió un golpe que destruyó gran parte de su cerebro. Y nunca más podrá charlar las largas e informales conversaciones que abarcaban la política de Chicago, la teoría de género, la teología y sus recuerdos de Vietnam. Pasaba mucho tiempo en restaurantes, tomando eternas tazas de café y fumando un cigarrillo. Ninguno de nosotros lo regañó por sus adicciones a la cafeína y al tabaco, porque sabíamos que tenía una adicción peor, al alcohol. Y un doctor le había advertido que una borrachera más probablemente lo mataría. De hecho, él hacía una fiesta anual para celebrar cada año de sobriedad. George rompió el molde. Criado como menonita pacifista en unas granjas de Kansas, se rebeló al unirse a las Fuerzas Armadas y servir en Vietnam. Luego se instaló en la gran ciudad de Chicago. Bisexual, tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Sin embargo, mi amigo, fumador, bisexual y alcohólico, sabía tanto de teología como un profesor universitario. Me dijo que había dado sus primeros pasos de acercamiento a Dios al reconocer un poder superior en Alcohólicos Anónimos. Un día, mientras miraba la televisión, inexplicablemente se detuvo en un programa religioso. Un coro cantaba el himno Tal como soy. Dejó el control remoto y escuchó el primer verso, y luego el segundo, que dice: tal como soy y sin esperar, para librar mi alma de una mancha oscura. A ti cuya sangre puede limpiar cada lugar, oh Cordero de Dios, vengo a ti, vengo a ti. Todo eso le era familiar, como un retroceso a su infancia, pero por algún motivo siguió mirando y para su sorpresa, sus ojos se cubrieron de lágrimas. Tal como soy me recibirás, me abrazarás, me perdonarás, limpiarás y aliviarás, porque en tu promesa yo creo, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Esa noche, dijo, entendí por primera vez la verdad de que Dios me ama tal como soy. Todos los demás me aman por alguna razón. Decepcioné a mi familia porque nunca se dieron cuenta de mi potencial en la escuela, en mi carrera o en lo que sea. Decepcioné a mi iglesia al decidir pelear en una guerra y por mi comportamiento personal. Decepcioné a mis amigos y doctores en la manera en que traté mi salud con cigarrillos y bebida y mala comida. Me siento pobre, feo y avejentado. Solo Dios me ama tal como soy. A través de mi amigo aprendí que la gracia, tal como el agua, siempre fluye hacia abajo. Mi amigo tenía un misterio para mí. Nunca pude trazar bordes alrededor de George.
Él se salía de las líneas. Un pacifista que manejó un arma en Vietnam. Un teólogo por pasatiempo que disfrutaba de la experimentación sexual. Una mente brillante que ganaba un salario mínimo. Un adicto que conquistó una sustancia, pero no las otras. Él siempre fue un misterio para mí. Me dijo una vez, me siento atrapado en el tal como soy y el tal como debería ser. De hecho, todos estamos atrapados allí. Mi amigo nunca trató de suavizar sus luchas. Pablo detalló la suya en el elocuente y caótico capítulo 7 de Romanos. No es fácil ser sanado, aunque hay algo peor, que es no sanar. La Biblia anuncia la promesa segura de que no importa lo que soy o lo que hice, las puertas de la transformación están abiertas desde antes. Hace poco compartí esta cita de Henry Nouwen y creo que es la clave. El desafío es ponerme los lentes de Jesús para ver. Esta de hecho es una de sus oraciones, por eso es muy linda. Jesús ve a la gente necesitada de la gracia, incluso de aquellos que la niegan. De hecho, hace unos días acabó de celebrarse el mes del orgullo gay. Básicamente lo que se celebra es la diversidad sexual, por eso tenemos tantas sílabas, ¿no? LGBTQ. Y en lo personal me gusta pensar que Dios nos invita a celebrar la diversidad. Solo que aún no hemos entendido bien cómo celebrarla del todo. Nuestro instinto es alegrarnos de que Dios haya quebrado el universo en pequeños trozos. De hecho, la palabra cristianos originalmente son pequeños cristos. Es decir, cada uno de ustedes es un envase con sus errores, sus limitaciones y todo lo que ya sabemos, sí. No hace falta recordarlo. Pero que contiene oro. El Dios cristiano está muy lejos del camino del Buda, que pretende la unidad y que todos formemos parte del cosmos y todos pertenecemos al panteísmo. No desea reunir a todas sus criaturas para que se pierdan en una nada uniforme, sino que ama a cada trozo viviente de este vasto universo. La multiplicidad no se opone a la unidad. No es algo que se deba tolerar, dice Chesterton, sino un constitutivo de la comunidad. Dios mismo es una unidad múltiple. La Trinidad es el argumento teológico por excelencia. Dios es uno y tres al mismo tiempo, unidos pero diferentes. A eso está llamada la Iglesia. Quiero cerrar con esto. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán a principios del siglo XX, luterano, conservador, en un contexto sumamente liberal. Un teólogo muy reconocido y respetado, al cual le debemos mucho, aquellos que estudiamos esta ciencia. Y estaba radicado en los Estados Unidos, tenía un puesto de profesor emérito, era muy reconocido en su campo. Y durante su vida en Estados Unidos, surge la Segunda Guerra Mundial, nace el Partido Socialista nazi, y Dietrich Bonhoeffer, estando en Estados Unidos, dice: yo no puedo quedarme aquí mientras mi iglesia en Alemania se está vendiendo al nazismo. El contexto es la iglesia luterana, durante la Segunda Guerra Mundial, para no ser perseguida, dijo: sí, Hitler es el segundo papa para nosotros, básicamente. Entonces él volvió a Alemania y comenzó la iglesia confesante y se reunía con cristianos que rechazaban las ideologías nazis y antisemitas. Y él escribió esto: la fraternidad cristiana no es un ideal a realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo, de lo que Él nos permite participar. En la medida que aprendemos a reconocer que Jesucristo es verdaderamente el fundamento, el motor y la promesa de nuestra comunidad, en esa misma medida aprenderemos a pensar en ella, a orar y a esperar por ella con serenidad.
Pero si no hacemos más que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco conforme con lo que habríamos esperado, estamos impidiendo que Dios haga crecer nuestra comunidad según la medida y riqueza que nos ha dado en Jesucristo. Interceder por otro no significa otra cosa que presentar al hermano ante Dios, verlo bajo la cruz de Jesús como un hombre pobre y pecador que necesita de la gracia. Entonces desaparece todo cuanto me resultaba odioso en él. Se me aparece en toda su indigencia, en todo su desamparo, su miseria y su pecado me agobian como si fueran míos. Interceder por otro significa conceder al hermano el mismo derecho que nosotros hemos recibido, a saber, estar delante de Cristo y tener parte en su misericordia. Cuando Juan el Bautista, el último profeta, está encarcelado, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías que esperamos? ¿O debemos esperar a otro? Voy a permitir parafrasear y sacar un poco de contexto, pero quizás les sirva la idea. Me pregunto, ya que el Mesías vino, murió y resucitó, la pregunta es: ¿somos nosotros la iglesia que el mundo está esperando? ¿O debe esperar a otros? ¿Quién les dará las respuestas que el mundo necesita? ¿Qué les diremos cuando nos pregunten: ¿acaso Dios habita en vosotros? ¿Qué pruebas les ofreceremos? ¿Qué les responderemos a quienes preguntan quién fue Jesús? Quizás la mejor respuesta sea nuestra comunidad. Jesús dijo a sus discípulos: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Permítame orar. Señor, si solo esta reflexión, aunque un poco extensa y quizás puede haber sido compleja, puede producir una conciencia de humildad, de sencillez, de esperanza, de amor genuino entre hermanos, me doy por satisfecho. Danos tus ojos, como cantaba Marcela. Haznos ver como tú y danos tu gracia. Permítenos ser la iglesia que has fundado en Cristo. En Jesús oramos. Amén.